Bueno, hoy tenemos el seminario de diabetes. Diabetes, como es una actividad media larga, la dividimos en dos clases, ¿no? Ustedes vieron en el cronograma, tenemos diabetes 1 y diabetes 2. Diabetes 1, vamos a ver el teórico hoy, seminario, y el práctico después de las vacaciones, y después veremos diabetes 2. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Acá. Inicialmente lo que es diabetes, las generalidades de diabetes, después el tratamiento no farmacológico, el tratamiento farmacológico de la diabetes, digamos, en la parte del tratamiento farmacológico, la primera parte, y la evidencia, ¿no? Después, en la segunda parte se va a ampliar posiblemente algo de lo no farmacológico y algo de lo farmacológico, ¿no? Ambas partes van a ser después ampliadas. Bueno, arrancamos con diabetes, generalidades. Bueno, ustedes esto ya más o menos algo lo conocen, seguramente lo han visto en alguna asignatura, lo que tiene que ver con el páncreas, ¿no? Principalmente endocrino, que es el que los va hoy a lo que vamos a trabajar hoy. El páncreas endocrino, ¿no? Es el órgano que produce ¿qué hormona? La insulina, muy bien, ¿no? El páncreas endocrino, como ustedes ven acá, tiene distintas células, ¿no? Las células alfa, las células beta y las células delta. Las células beta son las que producen la insulina, segregan insulina. Las células alfa, glucagón, y las delta, somatostatina. Después tenemos el páncreas exócrino, que tiene otras funciones que hoy no vamos a ver. Y el páncreas, la insulina, una vez que se produce, parte de una cadena que es mucho más larga. Esto es una cuestión química, ¿no? Tienen primero la preproinsulina, que luego se transforma en proinsulina y después en insulina y péptido C. La que tiene acción es la insulina, ¿no? Eso como una primera parte. Bueno, ¿cómo se regula de alguna manera la secreción de insulina por estas células beta del páncreas? Entonces, de esto algo vimos en el sistema nervioso autónomo, algo de esto, y vieron algunas acciones en lo que es obesidad, también vinculados a lo que vamos a ver en esta imagen. Entonces, la insulina, ¿no? El aumento de la secreción de insulina se puede generar, ¿por qué? Por la glucosa. O sea, todos saben que cuando uno se alimenta y come algún azúcar, para que la glucemia o el azúcar en sangre baje, tiene que generarse insulina en el páncreas. Otra posibilidad del aumento de la secreción de insulina, como dice ahí, son las incretinas, ¿no? Las incretinas lo vimos en el trabajo práctico anterior, en el seminario anterior, en la clase anterior, que había fármacos que eran análogos del GLP que tienen efecto incretina, ¿se acuerdan? Con eso también tiene utilidad en la diabetes, que lo vamos a ver en la segunda parte. El parasimpático a través del receptor M3 también tiene acciones secretorias de insulina. Y la disminución de la secreción de insulina lo produce el simpático por medio del alfa 2 y la somatostatina. La insulina, ahora vamos a ver después un poquito las acciones, pero tiene acciones básicamente anabólicas, ¿no? Entonces, ¿qué es importante de esto? Cuando viene la glucosa, por ejemplo, de los alimentos, páncreas, este dibujito que ustedes ven ahí sería esquemáticamente el páncreas, ¿no? Entonces, una célula beta. Entonces, ingresa la glucosa a través de el GLUT, que es un transportador, por medio de una glucosinasa, se transforma en glucosa 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato ingresa a la mitocondria que va a generar ATP. El aumento del ATP en el interior de la célula
lo que hace es cerrar estos canales, que son canales de potasio, canales sensibles al potasio, canales de potasio sensibles al ATP, perdón, que cuando aumenta el ATP se cierran. Cuando se cierra este canal de potasio, disminuye la conductancia de potasio, porque por el canal lo que sucede con el potasio es que sale el potasio. Entonces, al cerrarse no sale y se produce, lo que dice acá, una despolarización transitoria. O sea, como no puede salir potasio, el potasio queda dentro de la célula, se produce una despolarización transitoria que tiene que ver con el ingreso de sodio. Y el ingreso de sodio, ¿qué genera? Un potencial de acción, ¿no? Entonces, el ingreso de sodio produce un potencial de acción que tiene que ver con que produce el aumento de calcio, o sea, ingreso de calcio adentro de la célula. Este aumento de calcio que ven acá, en el interior de la célula, lo que genera es, digamos, la exocitosis de las vesículas con insulina. ¿Estamos? Ese es el mecanismo por el cual en la parte intracelular del páncreas sucede los acontecimientos que suceden para que se libere la insulina. Hay otras maneras, como decíamos recién, por ejemplo, de que se produzca esta liberación de insulina. Las sincretinas que están acá, que son secretadas por la alimentación, producen estimulación del receptor GS, que está unido a la adenylato ciclasa. La adenylato ciclasa aumenta el AMP precíclico, que produce activación de la proteína quinasa A, y esa activación de la proteína quinasa A produce la liberación de la insulina. O sea, esa sería otra forma de liberar insulina. Los agonistas alfa 2, por ejemplo, la epinefrina, ¿no?, que dice ahí disminuye la liberación de insulina, por el receptor GI haría lo contrario a lo que vimos recién, ¿no? Entonces se disminuye la liberación de insulina. Y el parasimpático, que en su momento vimos que aumentaba la secreción de insulina, tiene que ver con esta acción a través del receptor M3. M3, GQ, fosfolipasa C, diacilglicerol, IP3, aumento de proteína quinasa C o aumento de calcio y producción de insulina. ¿Estamos entonces? Esas son todas las formas en las cuales la insulina se puede regular en el páncreas. Lo que nos va a interesar hoy básicamente en relación a esto es, ustedes van a ver, como les decía, después de la semana que viene el efecto de las sincretinas. Hoy vamos a ver fármacos que actúan a este nivel. O sea, lo que hacen es, digamos, las sulfonilureas, básicamente es cerrar ese canalcito. Ya después lo vamos a ver cuando lleguemos a ese fármaco. Entonces, la insulina se liberó, ¿no? Se liberó del páncreas. Una vez que se libera, va a actuar sobre receptores. Este es el receptor de insulina. El receptor de insulina tiene 4 subunidades, como ven ahí, 2 alfa y 2 beta, y cuando la insulina se une a ese receptor, es un receptor, se llama receptor tirosino quinasa, se produce una fosforilación de la subunidad beta, como ven ahí. O sea, se produce la unión de la insulina fosforila a la subunidad beta. Y esa fosforilación de la subunidad beta, vieron que ahí en amarillo aparece la P, que es la fosforilación, se va produciendo toda una fosforilación en la parte intracelular de la célula, que va generando distintos cambios que terminan produciendo las acciones de la insulina. Terminan produciendo las acciones de la insulina, que son básicamente el aumento de la síntesis de glucógeno, de lípidos y de proteína, el descenso de la liposis y de lipólisis y el crecimiento y diferenciación celular. Otras acciones que tiene también la insulina cuando se une al receptor es fosforilar el CBL, que una vez que se fosforila, lo que hace es llevar los receptores de GLUT4 que están en vesículas, como ven ahí, a la membrana. Entonces la glucosa, como tiene más receptores donde actuar, se va más fácilmente ingresar a la célula.
¿Por qué? Porque digamos, lo que hace la glucosa, la insulina es llevar glucosa, como vamos a ver ahora, a los distintos tejidos que se ocupan de captarlo. Entonces, ¿cuáles son las acciones de la insulina? A ver ustedes qué me pueden decir. ¿Qué hace la insulina? Bien. 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 Bien, bien. Bueno, ahí está un poquito en ese esquema lo que están comentando, ¿no? Uno se alimenta, ingresan los hidratos de carbono al estómago, al intestino, aumenta la glucemia 120, 140, y cuando aumenta esa glucosa, ahí sucede lo que ustedes están diciendo. O sea, el hígado, ¿qué va a hacer? Como dijimos que es una hormona anabólica, ¿no? Va a aumentar la gluconeogénesis, o sea, la formación de glucosa a partir de fuentes neoglucídicas, ¿no? Perdón, la glucogenogénesis, la formación de glucógeno a partir de la glucosa. Va a aumentar la formación de glucógeno a partir de la glucosa. Y lo que va a disminuir es, ¿qué cosa? Que se degrade el glucógeno. Porque si yo tengo más degradación de glucógeno, va a haber más glucemia, va a aumentar la glucemia. Entonces, va a producir más glucógeno a partir del aumento de la glucogenogénesis y va a disminuir la glucogenolisis, o sea, va a disminuir la degradación de glucógeno. Eso en el hígado. En el músculo, como dijeron recién, aumenta la síntesis de proteínas, o sea, la insulina va a aumentar la síntesis de las proteínas. Y en el tejido adiposo va a aumentar la lipogénesis y va a disminuir la lipólisis. O sea, siempre tiene como efectos contrarios en relación a lo que tiene que ver con el aumento y la disminución tanto en los lípidos como en las proteínas y como en la glucemia. Entonces, ¿se entiende ahí lo que hace la insulina? O sea, va a llevar a que el hígado guarde glucosa, va a hacer más síntesis de proteínas y el tejido adiposo va a formar acumulación de grasas. Bien. Bueno, ¿qué es la diabetes? Esta es una definición que yo la saqué del Flores. Hay muchas definiciones de diabetes. No sé si esta es la más adecuada, pero a mí me parece que es bastante clara. Dice, la diabetes es un síndrome caracterizado por la presencia de hiperglucemia crónica que en general se asocia a complicaciones vasculares y sistémicas. ¿Cuáles son las complicaciones que tiene la enfermedad? O sea, lo que dijimos de la hiperglucemia crónica ya lo entendemos por qué, ¿no? O sea, si la glucemia, la glucosa, no se puede llevar, como decíamos recién, al hígado para formar glucógeno y todo lo que explicamos, queda en la sangre, ¿no? Pero ¿cuáles son las complicaciones? ¿Qué complicaciones? Claro, la podemos dividir en complicaciones macrovasculares y microvasculares, ¿no? Las complicaciones macrovasculares serían las que ustedes ven habitualmente en todo lo que tiene que ver con lo cardiovascular, o sea, no son propias de la diabetes, o sea, hay otras situaciones de salud, otras enfermedades que también producen complicaciones macrovasculares. Por ejemplo, el infarto de miocardio, ¿qué más? El ACV, la enfermedad arterial periférica, o sea, todas las enfermedades, las complicaciones macrovasculares podrían estar vinculadas a la diabetes y a otras enfermedades clínicas. ¿Y las microvasculares cuáles serían? Eso es una complicación aguda. La retinopatía, ¿qué más? Neuropatía periférica, ¿qué más? ¿Qué le afecta? ¿Qué otro órgano se afecta en la diabetes? Son tres puntualmente las microvasculares. Retinopatía,
nefropatía y neuropatía. Esas tres. O sea, esas son las tres complicaciones que son propias de la enfermedad, a diferencia de las macrovasculares. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, empiecen a pensar en los objetivos de la enfermedad, ¿cuáles podrían ser, por lo que venimos charlando hasta ahora, posibles objetivos para tratar la diabetes? Disminuir las complicaciones macrovasculares, ¿no? Las que dijimos, las mencionamos recién. Disminuir las microvasculares podrían ser también, ¿no? Porque uno tiene, si son propias de la enfermedad, podrían disminuir las microvasculares. El descenso de la glucemia es una variable subrogada, que ahí tendrán que ver si es o no válida. Después se los dejo como para que lo charlen un poquito en el trabajo práctico, pero podría ser otro objetivo, que alguno lo puede elegir o no. Y los que están siempre en todas las patologías, ¿cuáles son? Prolongar la sobrevida o disminuir la mortalidad, tanto cardiovascular como total, ¿no? Esos serían básicamente los objetivos del tratamiento de la diabetes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de diabetes, o sea, ahí tiene la tercera columna donde está la diabetes mellitus, después está la tolerancia a la glucosa anormal y la tolerancia a la glucosa normal. O sea, ¿qué es normal? O sea, cuando una persona no tiene, digamos, alterada la glucosa, o sea que no tiene diabetes ni tampoco está en lo que sería el valor intermedio, que algunos lo llaman prediabetes, sería menos de 110 de glucemia, o la concentración de glucosa 2 horas después, o sea, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, menor a 140, o una hemoglobina glicosilada, que la hemoglobina glicosilada, ¿qué es lo que marca de alguna manera? A ver, de a uno. ¿Quién estaba hablando por allá? Levante la mano. Sí, decime. ¿Cómo? Sí, pero te da un valor que hace referencia a qué. Claro, más o menos 2-3 meses, es un promedio de valor de la glucemia de los últimos 2-3 meses. No sé, claro, acá en Argentina no se usa tanto para diagnóstico, si bien si tenés más de 6,5, podés decir que podés hacer el diagnóstico de la enfermedad, pero habitualmente se usa como control. Los que se usan para hacer diagnósticos son la glucemia en ayunas, que tiene que tener 126, ustedes saben que ese valor se tiene que tomar 2 veces, o más de 200 en la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Después están todos estos valores que están acá en el medio, que son esos que recién les mencionaba, de lo que es la prediabetes, que le llaman algunos prediabetes, que es cuando no es normal y tampoco tiene la enfermedad, son esos valores border, que bueno, algunos desarrollarán o no la enfermedad. ¿En quién pedirían como rastreo, ¿no? Glucemia o lo que les mencioné recién, ¿no? La glucemia y... Sí, básicamente glucemia. En personas de más de 45 años, pacientes que tengan intolerancia a la glucosa o glucemia en ayuna alterada, tienen que seguir haciendo rastreo de la enfermedad. Antecedentes vasculares, por supuesto, si tuvo una enfermedad vascular, cardiovascular, pacientes con diabetes gestacional, mujeres o recién nacidos con mayores de 4,5 kilos, o adultos que tengan dislipemia y hipertensión, ¿no? ¿Cuál es la epidemiología de la diabetes? La epidemiología de la enfermedad tiene, a nivel mundial, representa en adultos de 20 a 79 años un 9,3%. Y en Latinoamérica, 9,2%. O sea, básicamente el mismo porcentaje. O sea, tanto en Latinoamérica como en el mundo, aproximadamente el 9% es la prevalencia de la diabetes. Y en Argentina se hizo esta encuesta, que creo que la vieron me parece que en obesidad la tenían como epidemiología, que es la 4ª encuesta nacional de factores de riesgo, que se publicó en el 2018, y ahí se hizo un diagnóstico de diabetes por autorreporte o glucemia capilar elevada en personas de más de 18 años, fue de 12,7, un poquito más alta que los valores anteriores. Esa es la epidemiología. ¿Cómo se libera entonces la insulina en respuesta a la infusión constante de glucosa? Esto es un gráfico que muestra
cómo es la liberación de la insulina, acá en las ordenadas, y en el tiempo, ¿no? En minutos, cómo va cambiando, ¿no? Entonces, con la administración de glucosa, o sea, si le dan glucosa en un paciente que no tenga diabetes, fíjense que hay un pico en una primera fase, en la persona que es normal, después baja, y hay una segunda fase de liberación de insulina un poquito más baja, ¿no? O sea, primero un pico, después baja y después el segundo pico. En pacientes con diabetes tipo 1, nosotros ahora vamos a hablar, no lo dije anteriormente, básicamente de la diabetes tipo 2, ¿no? Que es la diabetes más frecuente. ¿Cuánto es el porcentaje de diabetes tipo 2? Comparado con la diabetes tipo 1. Es el 90-95%, o sea, la mayoría de los pacientes con diabetes tienen diabetes tipo 2. Nosotros hacemos referencia hoy en la clase y en los dos trabajos prácticos a la diabetes tipo 2 por ser la más frecuente, porque es la que tiene, digamos, más asociación a lo que es el manejo por ahí que pueden hacer ustedes en primera instancia como médico generalista. Entonces, la diabetes tipo 1, fíjense que directamente, acá está la insulina, en el tiempo le das glucosa y nada. ¿Por qué? Porque hay una... ¿Qué tipo es la diabetes tipo 1? Que es una enfermedad autoinmune. O sea, directamente el páncreas no funciona más, entonces no se secreta la insulina. En la diabetes tipo 2, fíjense que hay una secreción de insulina, pero es mucho más tardía, no aparece esta primera fase, o sea, casi como en la segunda, y no tiene el pico de secreción que tiene una persona normal, ¿no? Ahí muestra un poco cuál es el déficit. Acá pueden ver, en la siguiente, básicamente lo que sucede fisiopatológicamente para que se produzca la enfermedad. Como les comentaba, muchas veces los pacientes con diabetes tipo 2 son personas que tienen cierta predisposición o ciertos factores de riesgo, entre ellos la obesidad, ¿no? Entonces, la obesidad lo que genera es el aumento de las adipocinas, de los ácidos grasos libres y procesos claramente inflamatorios. Todo eso es lo que hace que se genere la resistencia a la insulina, ¿no? La resistencia a la insulina quiere decir básicamente que la insulina cuando tiene que hacer la acción no puede, es como que se altera, o sea, no tiene la sensibilidad, el órgano en el cual tiene que generar su acción, por lo tanto hay una resistencia, o sea, no se produce la acción de la insulina. Entonces, esa resistencia a la insulina, fíjense que esto es en una persona normal, ¿no? La secreción de insulina por las células betas va a ser normal, la glucemia se va a mantener dentro de los valores normales, ¿no? En alguien que no tenga la enfermedad. Cuando empieza a tener la glucemia normal o la normal, pero empieza a tener como aumento en un principio de la insulina, ¿por qué produce en esta segunda etapa mayor liberación de insulina? Que no es la diabetes, sería eso que les decía recién como lo que se le puede llamar como prediabetes. ¿Por qué consideran que acá aparece normal o intolerancia a la glucosa en lo que es el resultado del análisis, ¿no? Y aparece aumento de la insulina? ¿Por qué piensan que sucede ahí? ¿Por qué aumentar la insulina? Claro. Primeramente, acá arriba lo dice, ¿no? Compensación por células beta. Las células betas cuando detectan que hay mayor nivel de glucemia en la sangre, o aparece ese estado, como les decía recién, de intolerancia a la glucosa, es un efecto compensatorio. El órgano dice, bueno, tengo mucha glucosa, tengo que aumentar la liberación de insulina para regular esa cantidad de glucosa. Entonces, hay una compensación por las células beta del páncreas elevando la insulina. Entonces, en ese momento, si ustedes dosan en los pacientes la insulina, les puede dar alta. O sea, hay una hiperinsulinemia. Es un paso previo al de la enfermedad. Y después llega un momento donde la secreción de insulina por las células betas disminuye, que es cuando ya realmente está con el cuadro de enfermedad, o sea, el páncreas ya fracasa, o sea, las células betas no pueden generar insulina como para compensar ese aumento de la glucemia, entonces ahí sí ya no tenés
más secreción de insulina, hay un fracaso de la célula de beta para la secreción de insulina y disminuye la secreción. O sea, puede que exista, pero en menor cantidad, ¿no? Tal vez no es como la diabetes tipo 1, donde habitualmente ya directamente no hay. Y aparece la enfermedad. O sea, vieron cómo va como en un proceso gradual, ¿no? De lo normal a la alteración y por último la enfermedad. Y acá, esto es básicamente más esquemático, lo otro es realmente la fisiopatología, esto es más esquemático como para que ustedes por ahí puedan ver dónde actúan los fármacos, ¿no? Básicamente, pero es un esquema, no es tampoco tan, no es que sucede tan así. Entonces, como dijimos, hay un aumento de la leucemia. Ese aumento de la leucemia se podía deber a una disminución de la secreción de insulina, ¿no? Que sería ahí una afectación pancreática. Ustedes cuando vean ahora los medicamentos para la diabetes van a ver que hay algunos medicamentos que actúan directamente en el páncreas, que son los que están en la primera, acá. O sea, en el páncreas o aumentan la secreción de insulina, o sea, directamente en el órgano o por algún motivo aumentan la secreción de insulina. Por ejemplo, la insulina, que la vamos a ver hoy. La insulina, obviamente, si le dan al paciente insulina, es la hormona exógena. Tiene, digamos, lo que generaría sería el mismo efecto. Las sulfonilureas aumentarían también la secreción de insulina, que ya vamos a ver cómo actúan. Las meglitinidas, los agonistas GLP-1 y los inhibidores de EPP4. Esos son los que actúan aumentando la secreción de insulina. Después tenemos que el hígado puede producir más glucosa, como otro mecanismo posible fisiopatológico, o que en el músculo y en las grasas se produzca una disminución de la captación de esa glucosa. Entonces, ¿qué fármacos hacen lo contrario? O sea, disminuyen la producción de glucosa por parte del hígado o aumentan la captación de glucosa en músculo y en tejido adiposo, sería lo opuesto a lo que está ahí. Básicamente lo que vamos a ver hoy son las biguanidas, que representa el grupo, y la única es la metformina. Y después tenemos otro grupo, que son los que están allá inhibidores de la absorción de glúceos. O sea, si a nivel gastrointestinal se disminuye la absorción de los glúceos, ¿qué sucede? Los glúceos se eliminan, ¿no? Entonces, la eliminación de glucosa también puede bajar la glucemia. Eso es el acarbose, es un solo medicamento que actúa a este nivel, ¿no? Son inhibidores de las alfa-glucosidasas. Y después, los inhibidores del SGLT2, el SGLT2 es un transportador que se encuentra en la nefrona, en el riñón. Esto lo van a ver la semana que viene. Ese transportador, cuando es inhibido, aumenta la eliminación de glucosa por vía renal. Entonces, de esa manera baja la glucemia. Bueno, ¿vamos bien? ¿Sí? Bueno, esto como general. Vamos a ver un poquito los tratamientos. El tratamiento no farmacológico de la diabetes tiene, ahora les digo, esto es de alguna manera cómo puede modificarse a partir de los años, en el tiempo, la incidencia de diabetes. O sea, ¿qué situaciones pueden suceder para que una persona tenga menos riesgo de desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces, se hizo un estudio en el año 2002 donde se veía qué pasaba con las personas que se le daba placebo, con personas que usaban metformina, que ya vamos a ver que es un medicamento para la diabetes, y cambios en el estilo de vida. Y se hacía se hizo un seguimiento a lo largo del tiempo. Fíjense cuántas personas tuvieron diabetes en cada una de las ramas de seguimiento. Claramente, ¿no?
los efectos de lo no farmacológico, que en este caso serían los cambios en el estilo de vida, o sea, alimentación saludable, actividad física, tiene más beneficio que la metformina, que es un fármaco, en la incidencia de diabetes. ¿Por qué lo muestro esto? Porque hay bastante, ahí como en todas las situaciones border, aparece esto de la metformina en la prediabetes. O sea, cuántos pacientes con metformina podrían realmente en el tiempo tener menos incidencia que diabetes. Por supuesto, contra el placebo va a ser mayor, o sea, menor incidencia, ¿no? Pero comparado con la actividad física o el estilo o cambios en la dieta y demás, va a ser menor. O sea, ahí pongo en ejemplo lo que es el cambio de estilo de vida versus un medicamento para el desarrollo de una enfermedad. Entonces, nada, para tenerlo muy en cuenta a la hora de las indicaciones, lo que sería la prediabetes, esos factores, esos valores que estaban en el medio, que no eran ni normales, que ni eran parte de la enfermedad. Esto es una folletería que en algún momento, bueno, se le puede entregar a los pacientes, básicamente con algunas características de cómo tiene que ser un plato saludable para alguien que tenga la enfermedad. Fíjense que el plato tiene la mitad del plato, el 50%, son vegetales y frutas, ¿no? La mitad del plato son vegetales y frutas. Lo que es importante ahí es, por ejemplo, si les dicen que coman verduras o vegetales, tienen que ser variadas las verduras. O sea, no comer, por ejemplo, siempre, no sé, papas, o sea, siempre lo mismo, sino como que variar verduras verdes, o sea, cambiar bastante el tipo de verduras. Y lo mismo con las frutas, o sea, frutas de distintos colores, o sea, como una amplia variedad de frutas y verduras. Después, en cuanto a los aceites, ustedes saben que el aceite de oliva es uno de los aceites recomendados. Y evitar obviamente el consumo de lo que es las grasas trans o la margarina y todas esas cosas. Después cereales integrales, ¿no? Como otra parte, como un cuartito del plato, que puede ser pan o pasta integral. Y las proteínas saludables, que las tienen, ¿qué cosa? Por ejemplo, los pescados, ¿no? El pescado es rico en proteínas, el huevo, las lentejas, y evitar, o sea, comer carnes rojas todos los días, o sea, como regular la ingesta de carnes rojas. Otra cosa que es importante es el tema del consumo de líquido, ¿no? Agua, principalmente. Evitar las bebidas azucaradas. Y mantenerse activo. Eso le tiene que decir al paciente, que se mueva. Muchas veces los pacientes con diabetes tienen un equipo en el cual tiene una nutricionista o un nutricionista que lo sigue. O sea, no es importante como esto, como una consejería, pero probablemente después haya que tener un plan alimentario adecuado a cada paciente en particular. La otra parte, digamos, de lo que es la actividad, el tratamiento no farmacológico, es la actividad física. Esto creo que ya más o menos lo conocen. Es otra, digamos, indicación que tiene que estar adecuada a los pacientes, pero como una generalidad, uno puede decir que si el nivel de actividad física, o sea, si el paciente no hace actividad física, obviamente no tiene beneficio para la salud, ¿no? Actividad física baja es lo que ustedes le dicen, bueno, por lo menos 150 minutos semanales de una actividad física, de un ejercicio físico de intensidad moderada, es lo que habitualmente se le recomienda. Eso tiene un beneficio leve, en el caso de la diabetes. Si la actividad es moderada, se considera cuando el tiempo, en vez de ser 150, son 150 a 300. Hacen un poquito más de actividad física, de tiempo de actividad física. Ahí ya va a tener un beneficio sustancial para su salud. Y si es alta, bueno, ya tiene más de 300 minutos por semana de actividad física, ahí ya tiene un beneficio adicional. ¿Estamos? Bueno.
vamos con el tratamiento farmacológico. Las insulinas. Las insulinas se pueden dar, o sea, en realidad, les voy a explicar primero cuál es la clasificación. Se clasifican, usted cuando le pregunten insulinas, tiene que decir, bueno, las insulinas pueden tener acción corta o acción larga. En realidad, lo más, digamos, la clasificación más adecuada sería esta. Ultra rápidas y rápidas, que serían las de acción corta, que se usan para la corrección postprandial, o sea, para cuando el paciente, no sé, come y ahí no puede regular con las prolongadas que vamos a ver después, se le agrega las rápidas. Y tenemos las ultra rápidas, fíjense que la diferencia es básicamente lo que cambia es el tiempo de inicio, el pico y la duración del efecto entre las insulinas. Es una cuestión de ese nivel de lo que modifica. Entonces, las ultra rápidas son Aspart y Lispro. Tienen un inicio de acción que empieza antes de la media hora, o sea, antes de los 30 minutos. Y el pico es entre los 30 minutos y 1 hora y media y duran entre 3 y 4 horas. Las rápidas, regular o corriente, tiene un inicio, bueno, más o menos igual, 30 minutos, el pico es un poquito después, a las 2 horas, y duran 6 horas. O sea, tiene un poquito de duración, todo es un poquito más que la anterior, pero se las considera de acción corta. Las insulinas se dan ¿por qué vía? Subcutánea, muy bien. La única que se puede dar por vía endovenosa que se utiliza para las urgencias es la regular, la regular o corriente. Es la única que se puede dar de vía endovenosa en el caso de que tengan alguna situación de urgencia. El resto son todas vías subcutáneas. Y las vías, esta es la de recién era vía media ultracorta y corta, y las vías media intermedia y prolongada son la intermedia, la NPH, que es la que habitualmente más se utiliza, la NPH. Se suele iniciar los tratamientos con esa insulina en los pacientes que yo les voy a explicar ahora, que son los pacientes con diabetes tipo 2 que requieren el uso de insulina, que no son la mayoría. Ya les voy a explicar en qué situaciones puntualmente de la diabetes tipo 2 se puede usar la insulina. La NPH inicia la acción a la hora, tiene un pico entre las 6 y las 10 y dura entre 10 y 16 horas, o sea, tiene un efecto mucho más prolongado. Y las prolongadas inician la acción entre la 1 y las 4 horas, no tienen casi pico porque son como una acción más en meseta, y la duración es más larga que la NPH. Ahí tienen tres, la de Temir, Glargina y de Gludet. Las acciones inician entre las 12 y las 24 horas de Temir y Glargina, y la de Gludet 24 a 42. O sea, la de Gludet es la que tiene acción más prolongada de todas las insulinas. Entonces, un poco lo que les decía recién, ¿en qué situaciones uno debería indicar insulinas? ¿Cuándo hay que insulinizar a un paciente? En la diabetes tipo 1, claramente, ¿no? O sea, ustedes por ahí han visto, vieron que la diabetes tipo 1 antes, esto cambió, o sea, ya no es tan general, es como antes, yo cuando estudiaba se consideraba así, sí, dale. Y ahora como que no está tan establecido que la diabetes tipo 1 sea en chicos o en gente más joven, y la diabetes tipo 2 en adultos, o sea, se pueden dar, digamos, en las dos en distintas edades. Pero en principio, cuando ustedes ven una paciente joven que tiene diabetes tipo 1, obviamente si tiene un fracaso porque hay una enfermedad autoinmune, le tienen que dar insulina, no va a funcionar otra cosa. Pero en la diabetes tipo 2, que es la que estamos viendo hoy, hay ciertas situaciones en las cuales se requiere el uso de insulina. Por ejemplo, cuando tienen glucemias de más de 300. Si el paciente no puede controlar la glucemia o la glicosilada es de más de 10 o tiene 300 de glucemia, se tiene que insulinizar. Y después hay situaciones particulares de los pacientes diabéticos tipo 2, por ejemplo, cuando tienen una complicación aguda, lo que decían recién, la cetoacidosis diabética, ¿no? En esas situaciones ahí se requiere el uso de insulinas, o el estado hiperosmolar, también en un paciente que tenga una paciente embarazada. O sea, hay ciertas situaciones donde no se pueden usar fármacos por vía oral, o no se pueden, o funcionan por algún motivo la indicación de la insulina. ¿Cuáles son los efectos adversos, efectos secundarios? El más importante, el más temido, ¿cuál es? El que está en rojo. La hipoglucemia, ¿no?
O sea, la hipoglucemia es lo más temido. O sea, al paciente le querés bajar la glucemia, le pones insulina y te hace una hipoglucemia. La otra es la ganancia de peso, el aumento de peso, ¿no? O sea, cuando tenés déficit insulínico, ustedes ven que estos pacientes con diabetes tipo 1, que habitualmente haces el diagnóstico, son delgados, ¿no? Entonces, por esta cuestión que tiene un déficit insulínico, que es una hormona, como les decía, anabólica. Entonces, al dar insulina, como vimos por los efectos, claramente se aumenta la lipogénesis y todo lo que vimos recién, tiende a que el peso lo recupere y al usar insulinas va a aumentar el peso, no solamente va a recuperar. O sea, como un efecto adverso, ganancia de peso. Las lipodistrofias son estas. Esos son efectos adversos vinculados a la insulina, básicamente por la vía de aplicación. Por eso hay que pedirle al paciente que vaya rotándose los lugares donde se aplica la insulina. Edemas, otros efectos adversos y la alergia a la insulina, como cualquier medicamento que puede generar alergias, ¿no? Disculpe, profesor. Sí. ¿La lipodistrofia es porque se administra mal en alguna capa que no corresponde o por disminuir en algún lugar? Tiene que ver con eso, o sea, la insulina, la aplicación de la insulina genera ese efecto. Entonces, no tiene que ver con la administración. Si vos lo colocas siempre en el mismo lugar, es como que perpetuás esa posibilidad. Entonces, rotando el efecto, o sea, tenés menos riesgo porque como que no sostenés reiteradamente la aplicación en el mismo sitio. Pero es un efecto propio del uso de la insulina. O sea, la insulina lo genera por la aplicación. Bien. Ahora vamos a otro grupo, las sulfonilureas. Este es el segundo grupo. Este es otro grupo que estaba dentro de, cuando vimos ese esquema que les hice ahí con el dibujito, ¿en qué parte estaban las sulfonilureas? Las sulfonilureas estaban en la primera parte, donde decía que mejoraban lo que era la producción de insulina. O sea, cuando había un déficit insulínico, ¿no? Mejoraban la producción de insulina. ¿Las sulfonilureas dónde estaban? En el mismo. O sea que también lo que hacen es, de alguna manera, aumentar la insulina, ¿no? Vamos a ver cómo la aumentan. Gracias. Las sulfonilureas se clasifican de primera y segunda generación. Hoy las que más se usan son las de segunda generación. Ahí tiene la glibenclamida, glipizida, glicazida y glimepirida, ¿no? Tienen dentro de todo, bastante buena eficacia para bajar la hemoglobina glicosilada. Ustedes cuando vean esto de la hemoglobina glicosilada, cada uno de los fármacos les dice qué porcentaje de glicosilada bajan, ¿no? Entonces, si ustedes toman eso como un objetivo terapéutico, pues decir, bueno, no sé, bajar 1.5 a 2 es mucho, poco, bueno, irán viendo cuánto, pero es un valor que, digamos, es bastante aceptable, por decir, para bajar glicosilada, que podría ser, como hablamos al principio, uno de los objetivos que ustedes tomen si deciden considerarlo por el tema de la que es una variable surrogada. Entonces, como bien dijeron, tenía que ver con el aumento de la producción de insulina. O sea, el efecto estaba dentro de las que aumentaban la producción de la insulina. Esto es importante porque no es un medicamento que aumente la producción de insulina, o ya vamos a ver cómo actúan de más en cuanto a los efectos adversos principalmente. Entonces, ¿dónde actúa las sulfonilureas? ¿Alguien sabe? Claro, exactamente. Acá el canal de potasio, ahí dice sulfonilurea, está en rojo, y este canal de potasio son bloqueados por las sulfonilureas. Entonces, al bloquear el canal de potasio, pasaba todo lo que habíamos hablado cuando yo le expliqué que cuando ingresaba la glucosa y se producía la secreción de insulina, porque el ATP cerraba el canal, ¿se acuerdan? Recién, hace 15, 20 minutos. Entonces, ahora es lo mismo, pero en vez de producirse la secreción de insulina por el uso de glucosa, se produce porque se bloquea acá el canal. Entonces se bloquea el canal, disminuye la conductancia de potasio, se produce una despolarización transitoria, entra el calcio en la célula produce la liberación de la insulina. ¿Vamos? Ese es el mecanismo de acción de las sulfonilureas.
¿Cuáles son los efectos adversos? Ahí también los primeros dos los pueden identificar por las acciones de la insulina, ¿no? Hipoglucemia y aumento de peso. Esos tienen que estar, o sea, son efectos adversos que sí o sí, si mencionan, cuando le pregunten sulfonilureas, tienen que decir hipoglucemia, aumento de peso. Después hay otros efectos, como los gastrointestinales, como náuseas, vómitos, ictericia, que también pueden estar presentes. Cualquier medicamento que se da por vía oral puede generar efectos gastrointestinales. Los hematológicos también son efectos que pueden estar presentes con el uso de sulfonilurea, como la granulocitosis, la anemia anaplásica o hemolítica, y las reacciones de hipersensibilidad también a nivel dermatológico. Son efectos que pueden darse con sulfonilureas. ¿A quién no le tendrían que dar sulfonilureas? Bueno, a un diabético tipo 1, por supuesto, porque necesita insulina. No se pueden dar en el embarazo, en la lactancia, y si el paciente tiene insuficiencia renal o hepática, tampoco se pueden dar. El otro grupo que vamos a ver ahora es la metformina, ¿no? La metformina, que es el otro medicamento que está dentro de los que vamos a ver ahora, ¿aumentaba la secreción de insulina? ¿Dónde estaba en el dibujito? Aumentaba la captación de glucosa por el hígado, ¿no? ¿Y qué más? O sea, lo que tiene que hacer el medicamento es bajar la glucemia. Una opción es, como vimos recién, con la insulina directamente exógena, hace las acciones de la insulina que se le administra. La sulfonilurea te aumenta la insulina por lo que vimos recién. Y este no es un fármaco que aumente la insulina, sino que hace. Aumenta la captación de la glucosa. O sea, lo que tenés que hacer es, para que en la sangre haya menos cantidad de glucosa, o sea, que baje la glucemia, tenés que captarla. Entonces la va a captar. ¿Cómo? ¿Quiénes captaban la glucosa? Dijimos que el hígado, ¿no? A partir del aumento, o sea, disminuyendo la gluconeogénesis, o aumentar la captación de glucosa, también puede ser en lo que es el músculo. O sea, en el músculo y en el hígado se capta más glucosa y eso hace que la glucemia baje. La metformina también, además de captar más glucosa, aumenta la sensibilidad a la insulina. Entonces eso es un poco lo que tiene que ver con la insulina resistencia, ¿no? O sea, permite que las acciones de la insulina que la insulina tenga más acción sobre los órganos. Eso sería el aumento de la sensibilidad. Aumenta la oxidación de ácidos grasos y mejoraría el perfil lipídico. Esas serían las acciones de la metformina. Todo esto sucede por la activación de una AMP quinasa. O sea, el efecto por el cual suceden todos esos efectos tiene que ver con la activación de la AMP quinasa. ¿Cuáles son los efectos adversos de las biguanidas? Las biguanidas, que como les decía recién, la más importante es la metformina, tiene como principal efecto el gastrointestinal. Muchas veces es el motivo por el cual se discontinúa la metformina, porque genera muchos efectos gastrointestinales como náuseas, diarreas, y los pacientes muchas veces no lo toleran, entonces lo dejan de tomar o demás. Entonces ahí hay que utilizar o presentaciones de liberación prolongada, ver de qué forma el paciente puede, digamos, tolerarla mejor. Pero genera náuseas y diarrea principalmente. Hay que revisar la vitamina B12, puede producir un déficit de vitamina B12, y la acidosis láctica como el efecto adverso más temido de la metformina. En quienes no tendría que administrarse: pacientes con enfermedad pulmonar grave, falla cardíaca descompensada, enfermedad hepática extrema o alcoholismo, y si tienen un filtrado de menos de 50. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? Sí. Sí. Claro, hay una parte del canal de potasio que se llama SUR. Es el lugar
de donde actúan, o sea, bloquean la parte, el sitio sur del canal de potasio. Es un sitio específico del canal donde van, bloquean ahí y sucede lo que te comentaba. Claro, exacto, exacto. Bueno, ¿algo más? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, les voy a comentar un poquito ahora sobre la evidencia de estos tratamientos, ¿no? De los que vimos hoy. Esto, en realidad, más que evidencia del tratamiento, es un estudio. Porque, ¿qué pasa con el tema de la diabetes? Muchas veces, o sea, inicialmente se hacía mucho foco en lo que es el enfoque glucocéntrico de la enfermedad. ¿Qué quiere decir el enfoque glucocéntrico? Claro, o sea, se intentaba como poner foco en lo que es la variable subrogada, que sería la hemoglobina glicosilada, y como objetivos terapéuticos era bajar la hemoglobina glicosilada. O sea, era como el principal objetivo de la enfermedad. O sea, si la enfermedad produce un aumento de la glucemia crónica, o sea, una hiperglucemia, lo que tenemos que hacer es bajar la glicosilada. Entonces se empezaron a hacer estudios en los cuales que se hizo en el 2008, que es el ACORD, se vieron efectos de la glucosa en la diabetes tipo 2 con tratamientos intensivos. Y se hizo un ensayo clínico con 10.000 pacientes, 2.250 pacientes, que tenían una glicosilada de 8,1, ¿no? Tenían más de 6,5, se tenían la enfermedad, y tenían ese promedio. Y se trataron de dos maneras. Una con terapia intensiva. Terapia intensiva quiere decir con una terapia de más intensidad para bajar la glucemia, ¿no? O sea, piensen esto del enfoque glucocéntrico. Entonces se utilizó la terapia intensiva donde el objetivo era llegar a menos de 6 de glicosilada, o sea, valores casi cercanos a los normales. Y el otro, que es la terapia estándar, el objetivo era entre 7 y 7,9, o sea, se seguían dos ramas, a una les daban medicamentos para bajar la glucemia a valores de 6 y los otros mantenerlos entre 7 y 9. ¿Qué es lo que se vio en este estudio? O sea, se estudió como outcome primario la muerte de causa cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal. Y hubo más muertes en el grupo de la terapia intensiva, o sea, en el grupo que le daban medicamentos para bajarle más la glucemia, que comparados con el grupo que tenía una terapia estándar, o sea, que tenía menos intensidad. O sea, que ahí se pone un poco en juego esto, la discusión, che, está bueno, está bien bajar tanto la glucemia, no es no bajarla, pero llevarla a valores de 6, por ejemplo, como el ACORD. Se pone muy en discusión porque aumenta, digamos, la muerte en ese caso, en un 22%, 1,22 es el 22%. ¿Y por qué se morían los pacientes más? Por las hipoglucemias. O sea, el riesgo de hipoglucemia que tenían al bajarle tanto la glucosa superaba el beneficio. Entonces, había más muertes por hipoglucemia que los beneficios que podía dar la terapia. Entonces acá se pone un poco en discusión, y ustedes lo van a ver todo el tiempo, de si es real y es tan aconsejable llevar a esos valores de hemoglobina. Entonces, para la insulina tienen este estudio, no hay, digamos, es un estudio que se hizo en Japón, chiquito, fíjense que son 110 pacientes, nada, y se hicieron inyecciones, se utilizaron inyecciones de insulina en un grupo versus la inyección convencional. O sea, a uno le daban inyecciones múltiples, o sea, tiene que ver con qué dosis de insulina se utilizaban en cada grupo, ¿no? Uno era lo convencional y al otro le daban más cantidad de insulina. Entonces, ¿qué querían medir ahí con eso? Si el grupo que tenía más insulina era mejor que el que tenía menos insulina. O sea, ahí te daba, si daba mejor es porque la insulina daba un beneficio. Entonces,
estudiaron el uso de la insulina convencional y la insulina múltiple para controlar la insulina, para retrasar la aparición y la progresión de retinopatía diabética, nefropatía y neuropatía diabética. Lo que se vio en ese estudio es lo único que van a tener por ahí como, por lo menos como evidencia, es eso, que es este grupo donde podría la inyección de terapia de insulina múltiple retrasar la aparición de lo que sería retino, nefro y neuro, que sería lo que sería lo microvascular, ¿no? Es un estudio muy chiquito, como que no es muy sustentable la evidencia, pero ese estudio demostró, ¿no?, que el uso de inyecciones múltiples podría retrasar la aparición y la progresión de la retinopatía, nefropatía y neuropatía, o sea, podría retrasar lo microvascular. No demostró beneficios ni en macrovascular, o sea, no infarto, ACV, en eso nada, la insulina, y mortalidad tampoco, ni cardiovascular ni total, o sea, sería discutible, pero podría digamos, tomar esto como algo de beneficio del uso de insulina. Las sulfonilureas, acá aparece un estudio que este sí es mucho más grande, que es el UKPDS. El UKPDS van a ver el 33 y el 34. El 33 es para las sulfonilureas y ahora vamos a ver después el 34, que es para la metformina. El UKPDS lo que comparó es el tratamiento intensivo de la glucemia con sulfonilurea o insulina, o sea, había un grupo que tenía sulfonilurea o insulina, versus el tratamiento convencional, por ejemplo, no sé, con metformina. Y van a ver el riesgo de complicaciones microvasculares y macrovasculares en pacientes con diabetes tipo 2. ¿Qué les dio la sulfonilurea como beneficio? El grupo de sulfonilureas vio como beneficio solamente la fotocoagulación de la retina. O sea, la fotocoagulación de retina es un tratamiento que se hace. O sea, ni siquiera es, digamos, es que tenían menos riesgo de ceguera, sino de menos riesgo de fotocoagulación de retina. El grupo de sulfonilurea. O sea, no tenían menor disminución de la agudeza visual ni ceguera ese grupo, y no había diferencia en las demás variables microvasculares, macrovasculares, en riesgo de apuntación y mortalidad. O sea, el único beneficio que dio la sulfonilureas por el UKPS 33, ¿cuál es? La fotocoagulación de retina, nada más. Que sería una intervención que se hizo menos en ese grupo comparado con el otro grupo, que sería el no intensivo con sulfonilurea. ¿Estamos? No hubo diferencia, como les decía recién, en otras variables, o sea, no hubo diferencias en mortalidad, no hubo diferencias en ACV ni en infarto en el grupo de las sulfonilureas comparado con el otro. Bueno, este es otro grupo, otro estudio que se hizo, que se llama ADVANCE, se hizo también en el 2008, y acá lo que ven es el control glucémico estándar versus el intensivo con el uso de glicasida. La glicasida es una sulfonilurea. Entonces, lo que estudiaron acá es, como outcome primario, eventos macrovasculares mayores. El outcome era eventos cardiovasculares mayores, como por ejemplo muerte de causa cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal, y eventos microvasculares mayores como la aparición y empeoramiento de nefropatía o retinopatía. Y lo que les dio bien el ADVANCE es, en eventos microvasculares mayores, reducción de la incidencia de nefropatía. O sea, el ADVANCE, dentro de lo que es la sulfonilureas, mejoró la nefropatía. No tuvo efectos sobre la retinopatía y tampoco sobre los eventos vasculares mayores. O sea, fíjense que las sulfonilureas básicamente es la fotocoagulación de retina en el UKPDS como beneficio, nada más, y acá el ADVANCE, nefropatía, o sea, lo renal, nada más. No hay beneficios de mortalidad, no hay beneficios en eventos cardiovasculares mayores. Eso es todo lo que tenemos en principio para estos dos grupos. Después tenemos la metformina, que ese estudio, que es el UKPDS, se hizo un estudio con
se hizo un análisis secundario que comparó metformina con el control intensivo, básicamente con clorpropamida, glibenclamida o insulina, serían sulfonilureas o insulina, y hubo dos ramas, la que tenía metformina y la que tenía las que mencioné recién con esa cantidad de pacientes. Y acá lo que se vio es que el outcome primario, que tiene que ver con muertes relacionadas con diabetes y mortalidad por todas las causas, ese es el outcome primario, el uso de metformina disminuyó el riesgo de muerte relacionada con diabetes en un 42%, un riesgo relativo de 0,58. O sea, acá aparece un beneficio de la metformina en la mortalidad relacionada con diabetes, que no lo habíamos visto recién en sulfonilureas ni en insulinas. El primer grupo que le estoy presentando que tiene un beneficio en mortalidad. Es un estudio que se hace, como les digo, con un subgrupo de pacientes obesos y tampoco de mucha cantidad de participantes, pero es lo que de alguna manera le dio a la metformina, ¿no? Hoy por hoy el uso y la evidencia de su uso en beneficios de este tipo. Disminuye también el riesgo de mortalidad total en un 36% en 10 años, o sea, con un riesgo relativo de 0,64, y disminuye el riesgo de infarto agudo del miocardio en un 39%. Y no se observa beneficios, o sea, descenso del riesgo microvascular. Fíjense que la metformina es un poco lo contrario de lo que les venía mostrando recién. O sea, lo microvascular, que lo tenía de alguna manera el Kumamoto de insulina, bastante discutible, sulfonilureas UKPS 33, el tema de la fotocoagulación y el Advance, la nefropatía, metformina aparece como contrario, o sea, te dice microvascular no tiene beneficios, pero sí hay beneficios en mortalidad relacionada con la diabetes o mortalidad total y en infarto, ¿no? Entonces ahí un poco para que ustedes vayan pensando en cuanto a los objetivos que da cada cosa. Metformina se asocia con un menor aumento de peso, porque la metformina, como vimos recién, no tenía como efecto adverso aumento de peso, sí lo tenían las sulfonilureas. Es neutro el efecto sobre el peso de la metformina, hasta por ahí lo van a encontrar como que podría llegar a disminuir el peso, o sea, es neutro o disminuye, o sea, no genera ganancia, o se pone ganancia de peso, metformina está mal. Y dicen menos hipoglucemia que las insulinas sulfonilureas. El efecto adverso de la hipoglucemia no generarían hipoglucemia las sulfonilureas, metformina. Si leen el prospecto les va a decir que pueden llegar a generar hipoglucemia, pero en general no es como un efecto adverso frecuente la hipoglucemia. Porque también un poco lo explica el mecanismo, ¿no? O sea, no aumentan la secreción de insulina, sino captan la glucosa. Y acá les presento, esto es un metaanálisis que lo van a tener después lo van a tener presente también para el trabajo práctico de diabetes 2. Esto es un recorte. Yo lo corté y le puse los grupos que vimos hoy, o sea, para no dejar todo el metaanálisis entero y no se vea nada. Puse los que vimos hoy. Este se hizo en el 2023 y lo que ven ahí es beneficios y riesgos de los tratamientos en la diabetes tipo 2 por medio de una revisión sistemática y un network metaanálisis de ensayos randomizados. ¿Qué es un network metaanálisis? ¿Nadie sabe? ¿No? Un network metaanálisis es un metaanálisis que se hacen estudios. En los metaanálisis que se estudian, se comparan distintas acciones de los fármacos, ¿no? Se toman distintos ensayos clínicos y dicen, bueno, este medicamento es más eficaz que este, por todos estos resultados se saca una conclusión. El network metaanálisis se hacen estudios
que son cabeza a cabeza, o sea, comparo este con este y veo el resultado, y se hacen comparaciones indirectas, o sea, se hacen comparaciones de dos fármacos que nunca se compararon entre sí. O sea, yo comparo este con este y este lo comparo con este, pero yo es una inferencia que se hace sobre el beneficio, no es que existe un estudio que los haya de alguna manera estudiado en conjunto. Entonces son estudios mucho más grandes, ahora muchas veces se hacen network metaanálisis y no metaanálisis. Este es un network metaanálisis en red. O sea, comparaciones directas, cabeza a cabeza, y comparaciones indirectas, en las cuales no hubo una comparación entre ellos. Y acá lo que se ve es, por ejemplo, se estudian distintas variables, ¿no? La primera dice mortalidad por todas las causas. Y van a ver que insulina, sulfonilureas y metformina, que son las que trabajamos hoy, no tienen beneficios en mortalidad, ¿no? Fíjense que da 1.10 para insulina, 1.10 para sulfonilureas y metformina 0.84. Uno podría decir, bueno, es menor que el 1 la metformina, pero el intervalo de confianza es de 0.67 a 1.04, o sea que ahí se sobrepasa el 1, no podemos decir que tiene beneficio. Entonces, si miramos esto, ahí lo que vamos a ver es, vamos a ver mortalidad por todas las causas, y fíjense mortalidad cardiovascular, 1.28 con insulina, 1.01 y 0.95 con metformina, 0.48 a 1.88, o sea, se pasa también por 88. Entonces, si nosotros veíamos recién que la metformina disminuye la mortalidad total en un 36%, y acá me dice que no, evidentemente, ¿qué pasa acá? ¿Qué les parece? ¿Por qué el metaanálisis no refleja lo que refleja el UKPS? Porque tendría que decir, por lo menos en mortalidad de todas las causas, no sé, digo yo acá, mortalidad total, ¿por qué se va tanto? ¿Qué les parece? La metformina, porque las otras dos, que serían sulfonilureas y la insulina, no tenían beneficios en diabetes en los estudios que yo les presenté. Sí, sí. Podría ser. Ahí, claro, está bien, ahí vos tenés, sí, la conclusión sería ahí en el UKPS, ¿no? Lo que vos planteás. Yo lo que digo es, si un metaanálisis no replica lo que replica un ensayo clínico, ¿qué pudo haber pasado para que no se replique? O sea, ¿qué les parece? Eso es lo que pasó en el UKPS, está bien, pero digo yo, ¿por qué no se ve beneficio? Otra cosa que se me ocurre es que hay muchos estudios con metformina, el metaanálisis agarra mucho y tal vez justo el UKPS 34 de esos 5% de estudios que son debidos al azar, que saquemos por resultados. Sí. Podría tener que ver con eso, o sea, como que en realidad, o sea, básicamente lo que sucede acá es que no se pudo replicar lo del UKPS en estudios posteriores. O sea, si hubiese estudios posteriores al UKPS que hubiesen demostrado beneficios a nivel, por ejemplo, de mortalidad, tal vez esto hubiese dado otra referencia. Pero cuando vos tenés un estudio como el UKPS que te da beneficio y después el resto no lo replica, en un metaanálisis, cuando vos tomás varios estudios, el resultado que es un estudio no te va a dar nunca el mismo beneficio. ¿Por qué? Porque va a haber más estudios posiblemente que no tengan beneficios de los que tengan, que es el UKPS. O sea, entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Con esto, que cuando ustedes pongan en discusión, por ejemplo, metformina y mortalidad, va a pasar con diabetes en los próximos fármacos que van a ver la semana que viene, no, después de las vacaciones, que también sucede medio lo mismo. Van a encontrar, tal vez les van a presentar un ensayo clínico que demostró beneficios para algunos medicamentos, el ensayo clínico en mortalidad o en eventos,
y después el metaanálisis no, o al revés. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, hay algo que no se puede replicar, digamos, en otros estudios, el mismo beneficio, por lo tanto, no da el resultado, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. Entonces, por eso mismo es importante, ¿por qué me detengo acá y hago esta pregunta? Porque es importante, ¿qué cosa? Que ustedes cuando definan los datos de la evidencia y los datos que sustenten la evidencia de sus decisiones y en el trabajo práctico, digan, bueno, esto tiene beneficio para, ¿por qué? Justamente cuando nosotros decimos ¿por qué? Y ustedes tienen que decir, bueno, porque el UKPDS demostró disminución de mortalidad, por ejemplo, ¿no? Si yo digo la metformina, el UKPDS 74, disminución de mortalidad, está bien. Está justificado con un estudio que lo demostró. Pero si ustedes dicen no, porque en realidad demostró mortalidad a través del metaanálisis de la British del año 2023, está mal. O sea, depende de dónde ustedes estén parados para justificar los resultados, es donde es la argumentación que van a poder dar. Y esto es una discusión que se va a dar todo el tiempo. Uno puede decir, la metformina mejora mortalidad, según el UKPDS sí, después no se replicó. Entonces, el punto es, a ver qué hacemos con la mortalidad. ¿Quién da más? Y bueno, es un poco esto, es ponerlo en discusión. Entonces, en la práctica y en los exámenes, cuando nosotros les preguntamos, bueno, a ver, metformina disminuyó mortalidad, y usted tiene que decir esto que estamos charlando ahora. La explicación es, hay un estudio que que lo demostró, pero después el metaanálisis no. O sea, esto es el ejercicio, y no de memoria, decir, no disminuyó. A ver, pero si vos me decís no disminuyó, yo te digo, ¿y el UKPDS 34? Entonces, la discusión es esta la que nosotros necesitamos que hagan en la asignatura, ¿no? Que pongan en discusión a partir de la evidencia y que la discusión se sustente. Si ustedes dicen, si ustedes hacen referencia a algún beneficio y la justificación es equivocada la respuesta. Entonces, cuando uno a veces quiere intentar reducir algunos conceptos de la asignatura a ¿tiene beneficios? Bueno, ahí depende de qué estés mirando. O sea, el beneficio lo va a tener o no lo va a tener. Entonces nosotros lo que queremos siempre es intentar que se genere este nivel de debate, y ahí es donde nos importa más el argumento, obviamente siempre que sea válido, ¿no? Que digan, bueno, sí, disminuyó mortalidad, pero no saben de dónde sale, si hay un estudio, si hay 50 estudios, si es un metaanálisis. O sea, lo importante es esto. Entonces que no se desesperen. Si ustedes les preguntan, tienen que decir, bueno, este estudio sí, después el metaanálisis no lo replicó. Bueno, tienen que explicar todo esto para que uno entienda que entendieron el concepto. Esto lo digo porque me parece que se ve bastante, donde uno intenta a veces con la asignatura generalizar. Y ahora, de ahora en adelante, lo van a tener todo el tiempo esto, donde los desespera bastante, donde por ahí no le encuentran cómo responder, y la comisión de la mañana puso una cosa, de la tarde puso otra, y depende, como les digo, cómo es el nivel de ustedes de justificación de los datos. Siempre que esté bien, ¿no? Si ustedes ponen, por ejemplo, que metformina disminuye, no sé, lo microvascular, ¿hay algún, de los que yo les mostré recién, hay algún estudio que disminuya lo microvascular? No, o sea, hay cosas que no están justificadas porque no existen. O sea, ustedes dicen, bueno, la sulfonilurea disminuye el riesgo de infarto. Tampoco. La sulfonilurea disminuye la mortalidad. No está ni en el ensayo, ni en el UKPDS 33, en la Advance tampoco, y no lo tiene el metaanálisis. O sea, hay cosas que son no. Acá el nivel, a Cintia le toca dar la segunda parte. Pobre Cintia se va a tener que arremangar con todos los fármacos que tienen otros, más estudios, se han hecho más, porque estos son más viejos, ya no hay tantos estudios, pero que hay más estudios y tal vez por ahí la discusión es más complicada. Pero en este nivel, el medicamento que tiene con más discusión, ¿cuál es de los que vimos recién? La metformina. Porque el resto acá no da resultado beneficioso, o sea que estamos hablando de que, bueno, no lo demostró en el ensayo, tampoco lo mostró el metaanálisis. Sería lógico. Lo que quiero decir, cuando ustedes vean
como no es una incoherencia, pero como que no hay una correlación entre lo que es un ensayo y un metaanálisis, muchas veces pasa por esto, porque se vio en un ensayo y el metaanálisis tal vez no replica porque no hubo más estudios, por algún motivo, habría que ver cuál, no puedo generalizarlo, no se ve después en el metaanálisis. Pero lo importante es que ustedes puedan entender esto. El estudio X demostró esto, el metaanálisis tampoco, no, o sí, ¿no? Y depende de donde estén parados, se justifican. ¿Se entiende dónde voy con esto? Porque me parece que es algo que lo vemos todo el tiempo y está bueno aclararlo para que después no haya problemas cuando tengan que responder. Sigo, perdón que me detuve un poquito en eso. Infarto no fatal de miocardio, fíjense que tampoco hay beneficio con la metformina ni con ninguno de los medicamentos. Stroke no fatal, tampoco hay beneficios con ninguno. Hospitalización por insuficiencia cardíaca, tampoco. Enfermedad renal, tampoco. Mejoría de la calidad de vida. Ese es un objetivo que habitualmente nosotros mucho no lo tomamos porque, bueno, como saben, es muy general, no nos dice demasiado. Sí es importante ver lo que está en rojo, porque son efectos adversos en este caso, porque los metaanálisis muchas veces toman evidencia de eficacia y seguridad. Entonces te dice, bueno, no sé, tal medicamento es más eficaz que este, y además, ¿qué pasa con los efectos adversos? También nos ayuda como a entender la dimensión de la frecuencia y el riesgo. Entonces, fíjense que la insulina tiene un 2.38 de odds ratio, o sea, de riesgo, de mayor riesgo, o sea, 138% más de riesgo de hipoglucemia severa, y las sulfonilureas 5 veces más de riesgo, o sea, también provocan mucho. La metformina menos riesgo que lo anterior. Pero fíjense que los eventos gastrointestinales severos, con metformina están presentes. ¿Por qué? Porque es lo que les decía en su momento. Cuando pregunten efecto adverso de metformina, tienen que decir molestias gastrointestinales, ¿no? Porque es el más frecuente. También déficit de vitamina B12 y también acidosis láctica. No tienen que decir disminución de peso y hipoglucemia, porque esos son las metforminas. O sea, esto también, ¿no? Como genialidad. Y este es otro, que es una revisión en paraguas, se llama revisión en umbrella, que se hizo también en el 2020. También está recortado, esto es un cuadro mucho más largo, yo lo recorté para no poner los fármacos que no vemos hoy, después lo miran con todos los de diabetes. Y acá lo que muestra es, de acuerdo a los cuadraditos en los colores, tenemos verde cuando tiene beneficio, azul no tiene efecto y rojo daño, ¿no? Y después, la certeza de la evidencia, si es muy baja, moderada o alta, si es un redondel, un cuadradito o un rombo. Entonces, primer objetivo que toma el metaanálisis, la revisión esta umbrella, es MACE. ¿Saben lo que es MACE? Sí, muy bien. ¿Cuál? Dice una variable, Renan, una variable cardiovascular importante, sí. ¿Por qué? Porque van a haber varios, ahora también en diabetes, van a empezar a haber varios ensayos que toman MACE como objetivo, que quiere decir muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal. O sea, esas son las tres variables que incluye el MACE. El MACE es un outcome simple o compuesto. Es compuesto, entonces muchas veces después van a tener que analizar porque puede que ese resultado, como todos los outcomes compuestos, ustedes saben que a veces pueden estar de alguna manera traccionados por alguna de las variables, ¿no? No sé, aumenta el beneficio en menos riesgo de ACV, pero no te mejora mortalidad, digo cualquier cosa, ¿no? Pero no mejora mortalidad ni mejora el riesgo de infarto, y te da bien el MACE, y vos decís, bueno, disminuye la mortalidad, y bueno, habría que ver después el análisis secundario que te dice. Pero bueno, eso lo van a ver mucho al MACE. Sí, eso se pone así MACE, y son siglas, y como te decía, y lo que
lo que importa es ahí qué te incluye ese outcome. Son esas 3 cosas que te dije. Después tenés otro que es muerte cardiovascular, infarto de miocardio, stroke, o sea, ACV, insuficiencia cardíaca, angina inestable y fibrilación auricular. La única que muestra ahí como un beneficio sería la metformina versus el placebo, acá, en MACE. ¿No? Este es otra, digamos, dato que tiene en beneficio, con una certeza roja, en redondelito, que es baja la certeza de la evidencia, o sea, no tiene mucha evidencia esto, pero aparece como beneficio. Después lo demás está en la mayoría que no tiene efecto o que no está estudiado, no se puede digamos, determinar. Y sí es importante el tema de que acá esto es interesante que se detengan, porque cuando hagan el formulario P les puede servir. ¿Qué es el daño? Cuando uno habla de rojo, por ejemplo acá, glipicide, aparece en rojo ahí, muerte cardiovascular con moderada evidencia. O sea, la glipicide aumenta el riesgo cardiovascular, de muerte cardiovascular. Esa era una, ¿qué era? ¿Una insulina, sulfonilurea o biguanida? Sulfonilurea. O sea, es una sulfonilurea de segunda generación. Entonces, glipicida aumenta la muerte cardiovascular, ojo con eso. Y la glimepirida aumenta el riesgo de stroke, de ACV. O sea, son 2 sulfonilureas que podrían estar vinculados a algún daño. Después lo demás, no hay mucho más que eso. Bueno, y eso sería básicamente lo que vemos hoy. Bueno, gente, nos vemos después de las vacaciones. Y ya.